Buenas tardes a Bueno, ¿qué tal? todos. Es un placer, un honor para mí, para los integrantes del CEO, haber organizado este evento. Les agradezco muchísimo la participación. Los tiempos de COVID-19 nos han arrojado a la tecnología forzosamente, la cual acorta las distancias geográficas. Yo creo que también, de cierta manera, nos ha devuelto a las bases. El doctor Penovi es un excelente colega en todos los sentidos. Es gran profesional y gran amigo, excelente persona, muy querido por sus discípulos directos, y muchos lo somos de forma indirecta, ya que nos han transmitido sus conocimientos y sabemos sobre su don de docente y líder inspirador. En mi caso en particular, me ha ayudado más de una vez a la distancia con excelente predisposición. Para quienes no lo conocen, el doctor Penovi fue oftalmólogo en el Hospital de la Comunidad de Mar del Plata, también en el Departamento de Motilidad Ocular en el Instituto Catalán de Retina, y actualmente es jefe de oftalmología del Hospital Comarcal de San Bernabé de Berga, España, y es un experimentado estrabólogo. Con respecto a la charla de hoy, vamos a proceder a continuación a escucharlo. Pueden todos ustedes volcar las preguntas en el chat, las iremos formulando una a una al final, y por último tendremos nuestro momento donde vamos a liberar todos los micrófonos para que todos puedan saludar a Carlos, porque en definitiva esta es una hermosa reunión de reencuentro. Adelante, Carlos, cuando vos quieras, compartimos pantalla y comenzamos. Perfecto, ahí empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí son las 6 de la tarde. Imagino que hay 5 horas de diferencia. Les muestro simplemente primero el lugar donde trabajo para ver en esta primera imagen el hospital donde estoy prácticamente todas las mañanas. Y esta es la región donde vivo, es decir, montañas, bosques y otras historias. Eso es para que imaginen de dónde estamos hablando, ¿no? Un poco para que se pongan en tema. El tema que nos reúne hoy es un tema bastante particular, porque es una de las pocas, o quizás, no sé si la única situación en la cual cuanto más éxito, entra en conflicto con la satisfacción del paciente. Pero entra en un conflicto duro, en un conflicto muy opuesto, porque cuanto mejor es el resultado de nuestra cirugía, resulta ser de que peor se encuentra el paciente, y es una situación de conflicto que vamos a analizar a lo largo del tiempo. Hablamos del tema de diplopia. Yo voy a hacer un pequeño inciso, y el tema de diplopia implica dos cosas. Una de ellas es ver doble, y otra es la confusión de imágenes. Muchas veces nosotros no podemos diferenciarlas, para que ustedes imaginen, diplopia es ver dos veces lo mismo, y confusión de imágenes, que es una persona, y el otro ve a otra persona y se superponen las imágenes. Eso es confusión de imágenes. La gente muchas veces, cuando tiene una sensorialidad ya bien establecida, encuentra eso, pero lo refiere visualmente como diplopia o como visión doble. La situación comienza porque nosotros somos quienes generamos la situación de visión doble. Es decir, hasta ese momento el paciente veía mal, pero con sus anteojos, con sus gafas, como decimos aquí, veía bien, con sus lentes de contacto, pero viene a operarse para dejar de usarlos, ve muy bien, ve fantásticamente bien, ve sin anteojos, pero ve doble. Entonces, el problema no sería solamente eso, que es bastante problemático, sino que el hecho lo imputa a nosotros. La culpa del problema, a partir de ese momento, la tenemos nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un paciente que ve muy bien, pero doble? Les voy a contar una pequeña historia introductoria, que es un caso real. El señor Calvo es un paciente que me permitió utilizar su historia a lo largo del tiempo. Algunas fotos no son de él, pero me permiten ejemplificarlo. Es un miope magno, menos 24 dioptrías. Una persona, de cierta edad, tiene cataratas, desarrolla una catarata. La catarata le impide ver naturalmente, bueno, se opera, pero resulta ser de que muy bien, todo va fantásticamente bien, pero dice, mire doctor, me operó el primer ojo bien, segundo ojo veo doble, veo muy bien, pero doble. En su caso, una hipertropia del ojo izquierdo, ligeramente elevado. El ojo derecho es el ojo de mejor visión. Lo seguimos viendo en el tema, tenía un glaucoma pigmentario, no solamente era un miope magno, sino que tenía un glaucoma pigmentario que termina en una válvula. La válvula compensa su presión, naturalmente sigue viendo doble, pero más doble todavía porque le implantan los glaucomatólogos una válvula de Baerbel. La válvula de Baerbel no solamente hace que el ojo esté desviado por lo que habíamos visto antes, sino que
mueve su ojo del lugar y genera una visión más doble todavía. Y la otra creo que era una Hamed. De manera que, pobre hombre, además de todos los problemas que tenía de visión doble, cuanto mejor iba, ahora estaba bien empezado a más doble. Veo doble, vale. Con el tiempo, aparece un día y dice, veo doble, esta foto no es de él, pero la usé porque me parece ejemplificadora. Dice, mire, veo doble. Va muy bien, tápese un ojo. Ah, no, pero sigo viendo doble. Porque, claro, un complejo lentículo capsular frágil, una lente fuera de lugar, por lo tanto tenía una diplopia no solamente binocular, que tenía una diplopia monocular. Y con el tiempo desarrolla un desprendimiento de retina, a lo cual obliga a que le pongan un explante. Pobre hombre, tuvieron que quitar la válvula, por supuesto, para una válvula interna, que iba a duras penas, que con el tiempo también extruye un riel de silicona. Sigo diciéndole que un caso, es verdad, ¿no? Fue el calvario de muchos cirujanos, de glaucomatólogos y todo el lado. Hasta que un día lo veo y le digo, me Calvo, ¿cómo anda? No se veo doble. Es fantástico. Algunas válvulas, la válvula estaba de un lado, el explante del otro, la retina aplicada, y dice, no veo doble. Claro, lo que pasaba es que había hecho un glaucoma normotensivo, y por tanto no veía doble porque sencillamente ya no veía, por lo menos de uno de los ojos. Esa es la historia que introduce el recorrido un poco conceptual de la charla de hoy. El cuadro de situación es el siguiente. Es decir, el objetivo que uno persigue, sobre todo en cirugía refractiva de catarata, es perfecto, 10 décimas. El paciente nunca nos refirió nada, nosotros no le preguntamos tampoco, pero a partir de que ve doble, lo importante es que imputa la causa a nosotros y por lo tanto somos responsables de que se corrija. Uno le dice a la persona, tápese un ojo para saber si es una diplopia monocular o binocular. La diplopia, en ese momento uno sabe, bueno, después examina mucho más, ¿no? Se fija con un estenopeico, le pone un test rojo-verde, un rojo-verde muy simple, para ver qué es lo que está sucediendo. Un Word, en el que tenemos en la pantalla de pruebas. Y un rápido cover test nos va dando una idea más o menos de qué es lo que está pasando, porque claro, eso sucede al momento en el cual se le destapa el ojo o él vuelve a la consulta el día siguiente, que es un poco también el título de la charla de hoy, la mañana después, the morning after, como habíamos visto al principio. En fin, lo importante a partir de este momento es que hay que olvidarse que estamos ante un niño. Aquí ya no hay mecanismos adaptativos, todo lo que estudiamos de estrabismo para el niño, escotomas de supresión, tortícolis compensadores, nada, no sirve nada. Todo lo del niño hay que olvidarlo, fuera. Hay que empezar con un estrabismo absolutamente nuevo, de socialidad estabilizada, en la cual los mecanismos adaptativos que normalmente nos ayudan en un niño para que el niño no se queje, en el adulto no son válidos. Aquí está. La primera acción, yo a todos creo que les envié, o si no les daré la dirección donde pedirlo nuevamente, un dossier para que no tengan que detenerse a escribir, ni a tomar apuntes, ni nada. Está un poco ya concentrado toda la esencia de la charla, a lo largo de toda la charla, en unas hojas de Word que se los haré llegar, o si no ya le harán llegar a ellos también. Pero eso lo vamos a ver sobre el final. La primera acción es mantenga la calma. Tratar de no enloquecerse y sobre todo teatralizar de que tenemos la situación asegurada. Lo importante es fingir una situación de seguridad y de calma cuando estamos aterrados. Sobre todo el paciente acaba de pagar su cirugía refractiva el día anterior, está exigente porque espera resultados, es una cirugía de resultados. Importante identificar la causa, si es urgente o bueno, la variedad de posibilidades es enorme, así que primero saber si es urgente, si tenemos que salir del paso. Hay que aliviar el síntoma, sacarle el problema de encima por lo menos rápidamente, y eso nos permitirá ganar tiempo para pensar la estrategia que vamos a utilizar cuando vamos a corregir esta sintomatología tan compleja y tan cómoda. También hay que pensar, como consejo así adicional, es que muchas se resuelven espontáneamente. Muchas de las diplopias iniciales son mecanismos neuroadaptativos, el mecanismo de neuroadaptación hará que se vayan pasando, ¿no? Ahora bien, hay dos planteos que tenemos que tener en mente. La primera es qué podemos hacer en este caso, y segundo, a partir de la mala experiencia, es cómo podemos evitarlo en el futuro, en futuros casos.
Muy bien, hay 3 razones que determinan lo que estamos tratando. Primero, lo que estaba oculto, es decir, cosas que estaban ocultas, no sé, una oftalmopatía distiroidea, una miastenia, lo que quiera, la que causamos nosotros con nuestra acción, la mecánica de nuestras manos, y por último, los buenos resultados, los mejores resultados que están jugando en nuestra contra. Cuanto mejor es el resultado, peor vamos a ir. De manera que la estrategia de la solución estará en función de la causa que lo genere, eso es bastante lógico de pensar. Vamos a ir repasando de las más frecuentes. Por ejemplo, la cirugía de cataratas sería uno de los casos. Cirugía de cataratas. Vamos a ver, ¿qué cosas pueden pasar en un paciente que estamos operando de cataratas? ¿Y qué cosas pueden estar ocultas? En este caso, elementos motores. Por ejemplo, una oftalmopatía distiroidea, una parálisis oculomotora, una miastenia, un traumatismo con cicatrización previa, o bien un estrabismo previo. Pero, bueno, la mal posición del ojo sería, ¿no? Y los sensoriales, los estrabismos que son sensoriales, las heteroforias que están descompensadas, hay que recordar de que la catarata en sí misma es un gran oclusor, y si hay una foria latente, una incapacidad de recrear esa situación de binocularidad, lo que hace la catarata es sencillamente romperla, y cuanto más unilateral y rápida, como podría ser una catarata traumática o una catarata diabética, aún peor. La disrupción central de la binocularidad, que en este caso por la densidad del objeto, es también un problema, porque cuanto más central, más sensorial es el tema. Y los últimos, los relacionados con la ambliopía. La ambliopía muchas veces no le gusta mucho que la pongamos en la diplopia, es una incomodidad la que crea. Lo que nosotros hacemos al operar de cataratas es levantar la supresión, es decir, en este momento estábamos suprimiendo por una catarata lo que estaba, el elemento motor estaba oculto, entonces se hace evidente, sobre todo cuando operamos el segundo ojo, y los estrabismos que están con una desviación cuya proyección de imagen está fuera de un escotoma de supresión. Como vamos a ver, las microtropías, a veces la persona tiene una desviación, pero convive bien con ella. Pero cuando nosotros corregimos la visión y hacemos que la imagen caiga fuera del resultado de la central, pero ahora ya no está más. Y por último, la diplopía generada cuando cambiamos de ojo fijador. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos operando un ojo que tiene una desviación latente, vamos a poner una oftalmopatía distiroidea, vamos a poner ese ejemplo. Y ese ojo es el ojo fijador, pero nosotros mejoramos la visión del ojo fijador, vamos a poner un agravamiento de la sintomatología porque estamos operando al ojo fijador, ese ojo toma el control de la motilidad binocular y envía estímulos inervacionales al ojo del otro lado. Así que no solamente a veces empeora el que está mejorando el que estamos operando, pero está empeorando todavía el que hemos operado. O sea, peor imposible. Les pongo algunos casos de patologías que no son muy frecuentes, están descritas hace más de un siglo, 1902, 1905 creo, que es por ejemplo el fenómeno de Heyman-Bielczowski, que es un pequeño nistagmo vertical de igual frecuencia, de alta frecuencia, pequeña amplitud, y una oscilopsia vertical. Tampoco es exactamente una visión doble, pero lo que nosotros lo vemos es cuando todavía está la oclusión. La oclusión incluso está cuando el ojo está tapado por la catarata me refiero. Es una oscilopsia, pero que a veces en algunos pacientes es muy molesta, es raro de ver, porque generalmente nosotros ya operamos las cataratas no tan tardíamente como antes, que se hacían cuando decía la gente tiene que estar maduras, cataratas ocres o cataratas blancas. Ahora se operan antes, y este fenómeno hoy en día es muy, muy poco frecuente porque está asociado a la oclusión sostenida de una catarata ocre o de una subcapsular de alto tiempo, ¿no? Muy bien. Si bien no es frecuente esto de bueno, ya casi no se usa el bloqueo paravulvar, voy a hacer un pequeño juego con esto porque también nos permitirá hacer un ejercicio mental con respecto a los siguientes estrabismos, sobre todo los que tienen que ver con causas musculares. Y es el trauma quirúrgico anestésico. No solamente lo hacemos en la catarata, claro, también se utiliza para retina, ¿no? Y es la siguiente, el trauma anestésico básicamente sería con mepivacaína, bupivacaína, no tanto con la lidocaína, que es de breve acción, sino con estos otros que hacen
una miopatía tóxica. Son casos en los cuales todo va bien, todo va perfecto, pero la persona refiere diplopía. Y esa diplopía está asociada al hecho de que hayamos hecho una anestesia paravulvar. Es un mecanismo que lo voy a describir histopatológicamente para que puedan entenderlo. Y la siguiente cosa lo voy a ejemplificar con las manos. No sé si ustedes ven mis manos luego, ¿no? ¿Me ven las manos? Sí, ¿no? Sí, sí, se ven. Bien. Pues vamos a jugar con ello después, pero les muestro la histopatología. Es decir, esto les voy a mostrar, a ver si me fui. Es un mecanismo de dominó, es decir, un proceso sigue al siguiente, sucede al otro. Estas son las fibras musculares normales, epimicio, perimicio, los núcleos laterales, todas regulares, pero cuando se infiltra en la miopatía tóxica, lo primero que tiene es una infiltración leucocitaria, es decir, el músculo está infiltrado por un proceso inflamatorio que hace que las fibras musculares se disocien y cuando genera un problema en ese caso está el músculo inflamado y por lo tanto su función desciende, pero cuando se produce la fibrosis, el mecanismo de reparación, se torna más rígido, es decir, ya no hay músculos sino fibroblastos metidos entre medio de la trama muscular. Hay función muscular, pero hay fibroblastos. Este músculo es inelástico. El ejemplo, esto lo voy a volver atrás un poquitito. Miren, les muestro más o menos. Imaginemos, no sé si me verán las manos, pero voy a jugar con mis manos. Imaginamos que tenemos un ojo, le infiltramos al músculo, el recto. Decime. Vale. Tenemos un músculo, el músculo se debilita, entonces este ojo se torna hipertrópico, pero resulta ser de que lo operamos de catarata, entonces este ojo se torna fijador, toma el control y genera una hipotropía, es decir, una hipertropía inicial, se torna fijador, por ley de Hering hace una hipotropía del otro ojo, pero luego ese músculo que es inelástico arriba, induce el efecto absolutamente contrario, es decir, al principio había una hipertropía, luego este músculo va en hipotropía, y luego va otra vez a la hipertropía, porque por ley de Hering el otro se va hacia arriba. Nos volvemos absolutamente locos, es decir, es un estraísmo que va cambiando cada mes o cada 2 meses, sencillamente porque la ley de Hering y la fibrosis inducen un cambio secundario en el ojo contralateral. Atento, es el ojo que nosotros no operamos, incluso todavía es bastante poco frecuente hoy en día, la verdad, y se produce por infiltración accidental, es decir, cuando estamos inyectando el anestésico dentro del cuerpo muscular. Son estrabismos bastante raros, pero cuando te pillan, cuando te agarran, son bastante jorobados. Hay otro fenómeno también raro, que es la contractura isquémica compartimental de Bolman. Es larguísimo el nombre de pobre Bolman. 2 días estuvo haciendo el título. Esto se trata de un hematoma dentro de la vaina muscular. Ese hematoma también es producto generalmente se dan anticoagulados, de personas que están bajo antiagregantes plaquetarios. Entonces, dentro de la vaina muscular se produce un hematoma. Ese hematoma genera una isquemia. Yo hice un pequeño dibujito aquí de la vieja época. Ese hematoma crea una isquemia y cuando se reabsorbe el hematoma y la isquemia ya produjo una isquemia muscular, este músculo ya no funciona. Se ve normalmente con un TAC o una resonancia con cortes coronales, una diplopia posoperatoria asociada al hematoma que la aguja crea dentro de la vaina muscular. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Alteraciones motoras inducidas, la parálisis, lo que dijimos antes, las contracturas y las hiperfunciones secundarias. La miopatía por infiltración. En términos muy sencillos, lo que estamos haciendo es generando un desequilibrio muscular. Todo desequilibrio sensorial entre ambos ojos, aunque el resultado sea bueno, puede dar diplopia. Eso nos deja como mensaje el tener que operar lo más rápido posible, dentro de las posibilidades técnicas, un ojo al otro, porque cuando tenemos un ojo con cataratas y el otro con no, se produce disrupciones sensoriales que estaban latentes, sobre todo las forias. Las más comunes de todas son las exoforiatropias. Aquellas exoforias que se compensan mientras estamos en binocularidad, pero que rompen y luego quedan como tropías cuando rompemos la oclusión.
En síntesis, 5 son las causas que nosotros tenemos. Vamos a repasar. Lo que estaba oculto, la miastenia, por ejemplo. La oclusión. La oclusión me refiero del ojo no operado, dejado durante mucho tiempo. Lo que inducimos durante la cirugía, un ejemplo de la cirugía de los bipolares, o de la cirugía del párpado, o las válvulas de glaucoma, ¿no? Los elementos vasoclusivos y los resultados ópticos como barrera de la fusión. Me refiero a explicar cuando y la diferencia de corrección óptica entre un ojo y el otro funciona como un disruptor de una foria latente o de una foria tropia. Si sospechamos, hay 4 cosas, si sospechamos que algo puede suceder, o que hay, por eso la anamnesis importante, es preguntar, hacer un cover test muy rápido, esto es lo que hacemos, nada, tapar con la mano si se quiere, con una paleta, un Word de rojo-verde y un Maddox. El Maddox tiene mucha importancia, mucho más de lo que nosotros pensamos, no solamente para demostrar diplopías, sino porque el Maddox en ambos ojos es muy importante para detectar ciclorotaciones. Las ciclorotaciones son estrabismos imposibles de tratar. No hay prisma que lo solucione. La cirugía es muy compleja, pero muchas pacientes que están latentes son ciclorotaciones, es muy, muy difícil, por no decir imposible, de corregir. Se corrigen básicamente con el tortícolis. El paciente lo que va a hacer a partir de ese momento es buscar una posición de la cabeza que le haga que le resulte más cómodo, ¿no? Como en el caso de las que ya conocemos clásicamente. Vamos a ver. Al planear una cirugía de este tipo, es importante elegir el ojo dominante, saber cuál es el ojo dominante y actuar en consecuencia. Elegir lentes que no induzcan demasiadas anisometropías, sobre todo si el cerebro lo tienen adaptado a sus anisometropías. Y cuando los isometropizamos, no sé por qué razón no les gusta. Puede darse el caso. Es raro, pero posible. A ver, los cambios sensoriales, cambios de supresión, cambios de fijación, y ese son los cambios sensoriales, que son no solo los motores, sino los sensoriales. En las causas motoras, lo mejor es esperar un poco, es decir, no apresurarse porque podemos entrar en una especie de vorágine, hay que tratar de controlar la ansiedad, ¿no? Los prismas de los son pueden ayudar el paso, y puede ayudar, o bien una cirugía si el ángulo es grande, ¿no? En el caso de la cirugía refractiva, la catarata, si bien no es exactamente igual, porque claro, en este caso no hay oclusión previa, como lo da la catarata, ni irrupción de la fusión. En este caso el paciente ya ve bien antes, solo que quiere dejar de usar los anteojos. Una de las causas que ahora ya no son comunes porque los aparatos son de nueva generación, es el descentramiento del botón que el y el aparato, ya vuelvo a repetir, las generaciones actuales no dan para eso. O bien el cambio del eje astigmático en mono y binocularidad. Volvemos al tema de las ciclorotaciones inducidas. El astigmatismo es alto y existe la posibilidad de un componente ciclorotatorio. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de la exposición. Esto puede dar lugar a problemas, porque ya el ojo es redondo, el ojo no lo vemos ciclorotado. A veces lo podemos inducir a través de un tortícolis, pero muchas veces sí, muchas veces no. Por eso pero lo que sí hay que tener 2 cajas de prueba, porque Maddox, la caja de prueba solo trae uno, ¿no? Bueno, lo que es la ciclotopía no se es muy importante, pero hay que coincide con lo que nosotros inducimos que en un Maddox, y es posible que tengamos que hacerlo en ambos ojos, si es posible sin romper la fusión, para que no queden ocultas, es decir, que las topografías corneales coincidan con el tema como nosotros.
y sobre todo si es que nosotros vemos, como vamos a ver nuevamente más tarde, que tienen un tortícolis compensador. Lo que estamos haciendo con una cirugía refractiva es dando un equilibrio preexistente. Ese paciente generaba un equilibrio con sus anteojos, pero hasta ese momento nosotros se lo vamos a quitar. Una cosa muy importante a tener en cuenta es si tienen prismas. Muchos gafas, muchos anteojos están prismados. En muchas personas nosotros no sabemos. Es necesario estar seguro de que el anteojo no tiene prismas. Segundo, hay aniseiconias ya preestablecidas. Hay una neuroadaptación a la aniseikonia y eso tenemos que saber que existe porque a veces al isometropizar el paciente no verá doble, pero se sentirá como obrero. Y el paciente también está acostumbrado. Hay un elemento muy importante, que es la influencia crítica de un residuo adaptativo o de un residuo acomodativo o de una supresión. Es muy, muy importante en estos casos si la persona tiene una relación de emoción que sea alta, toda la relación de acomodación convergencia es muy complejo, es larguísimo y casi nunca nos da buenas conclusiones. Pero saber que sí debe quedar, si tratamos de un hipermétrope, que no quede con ningún residuo, ningún residuo acomodativo, porque esto puede generar problemas importantes en quien tiene una relación de acomodación-convergencia alta. 5 siguen siendo las situaciones de riesgo. Hablamos de 5 situaciones anteriores, y las situaciones de riesgo son, bueno, son muchas. No lo voy a pasar, esto lo pasaré en el dossier, para que no tengan que detenerse en cada uno, porque si no será larguísimo. Es muy largo, es muy largo. Bueno, importante, hacer una anamnesis correcta, que también les daré una plantilla para que le den al paciente y que la rellene el paciente, y una plantilla en la cual hacer una anamnesis de riesgos potenciales, factores de riesgo que puedan ser potenciales. ¿Qué buscamos? ¿Que haya una patología previa de riesgo? Es muy claro tener la corrección óptica total con cicloplegia, ver la refracción hecha no solamente con el autorrefractómetro, quienes todavía somos de la época del espejito de estereoscopía, no digo tanto como eso, pero sí podría ser por un retinoscopio, es hacer la refracción con el retinoscopio. Chequear si hay prismas en los anteojos, es muy importante saber si tienen prismas, y saber qué pasa si yo compenso ese prisma, cómo se va a sentir luego, porque claro, si tenía un prisma en el anteojo, y yo le quito la graduación, luego verá doble porque no hay forma de prismar una cirugía refractiva. Lo que hacemos muchas veces es neutralizarlo, es decir, crear la condición en la cual el paciente tenga su prisma neutralizado. Les pongo un ejemplo, si tiene, no sé, un anteojo con un prisma de 10 con base externa, pues recrear la situación con un 10 base externa, es decir, que no esté prismado. Y recrear siempre la situación postoperatoria y ver qué pasa. La situación de monocularidad, en muchos casos poner una lentilla es conveniente. La gente ya hace cirugía refractiva, la sabe todas estas cosas, pero lo decimos para los que no se dedican a eso. Y un poco es anisometropizar al isométrope y hacer lo contrario, isometropizar al anisométrope. Lo que decíamos antes, recrear la situación postoperatoria para poder negociar con el paciente. Muy bien, situación de peligro, monovisión, función inestable, es un mal terreno. La monovisión, un ojo para lejos, un ojo para cerca, en un paciente con una fusión inestable, una atropia, una exotropia intermitente, una endotropia latente, esto puede dar, por supuesto es una diplopia, puede que no. Ahora bien, ¿qué pasa con la motilidad? Chequear el cover rápidamente, ver la amplitud. Aquí estoy usando un prisma, en realidad es mejor usar una barra de prismas, porque el ojo se va, digamos, no tiene tiempo de adaptarse. Esto es una imagen para ejemplificar, pero lo mejor es usar la barra de prisma y hacerla correr frente al ojo, viendo cuál es la capacidad de fusión. El prisma en realidad para
pues, capaz de cuánta divergencia fusional tiene ese paciente. Los grados de riesgo también se pueden catalogar en 3 grandes grupos que pueden ser incluso muy, muy fluidos entre sí. Hay una especie de escala de grises, no es tan estanco, sino es un continuo entre lo muy leve y lo muy severo. También se los doy en el dossier. No nos vamos a detener punto por punto porque es difícil de retener en este tiempo. Lo pueden analizar y los tendrán en el dossier que vamos a acompañar luego. El riesgo moderado y el alto riesgo. Otra patología que se suele dar diplopía con cierta frecuencia es el desprendimiento de retina, no por el desprendimiento mismo, sino por lo que nosotros creamos en el entorno del ojo. El edema periocular es un fenómeno inflamatorio que puede darlo, normalmente es temporal, ¿no? La hemorragia intramuscular, ¿recuerdan la hemorragia intramuscular de Volkmann? La baja reserva funcional previa, el paciente tiene baja reserva funcional, lo hacemos ver, pero después de un periodo de no visión. Entonces muchas veces la diplopía surge por eso. Y la tracción muscular peroperatoria. Esto lo estamos haciendo nosotros y esto es temporal. Suele ceder solo, no es significativo. Hay que recordar, este es Celso, y hay que recordar de que ya Celso habla de la tetrada, famosa tetrada de Celso, en la cual la inflamación que nosotros creamos crea normalmente impotencia funcional. El músculo, después de tironearlo, coagularlo, traccionarlo, suturarlo, poner una sutura, sacar una sutura, todo lo que le hacemos genera una especie de miositis traumática que da una diplopia posoperatoria. Por suerte, normalmente es pasajera. En cambio, los factores persistentes, aquellos que no se van, pueden ser 2. Los sensoriales, es decir, estamos haciendo un cambio refractivo en un ojo con un éxito en la cirugía de desprendimiento de retina, pero al se rompe la fusión y desarrolla una diplopía. O bien, los factores mecánicos. Los factores mecánicos, les hice unos dibujitos, los clásicos dibujitos de toda la vida, los chicos los recordarán, algunos volverán a ver los dibujitos que llevaba a las clases. Esta es una recreación actual de los famosos dibujos de nuestros encuentros. Miren, en este caso les pongo un ejemplo de la cirugía de desprendimiento de retina que puede dar lugar a cambios musculares posoperatorios. La primera, a ver si tengo el cursor por aquí, van a ver que cuando el músculo se adhiere por detrás del explante, la cápsula de Tenon hace una fibrosis. Esto se comporta como una operación de Faden, como una Faden operación de Cooper. Es decir, el punto de inserción muscular no está aquí delante, en el anatómico, sino detrás. Y esto es por fibrosis de la cápsula de Tenon. Esta fibrosis de la cápsula de Tenon, por detrás del explante, funciona igual que una Faden. Es decir, ese músculo ya no tiene un arco de rotación y es un músculo debilitado. Otro es que el explante genera una elongación del músculo, por lo tanto modifica lo que sería la curva de longitud-tensión. Al modificar la curva de longitud-tensión, naturalmente modifica su motilidad. El siguiente es el posible daño directo, es decir, el músculo se crea una disrupción por decúbito o porque nosotros mismos al traccionar a veces lo alteramos. Si el músculo está sano, en general el músculo es bastante noble. Los que hicieron retina, los que hacen retina saben que el músculo lo aguanta bastante bien. Pero a veces el músculo no está tan bien, es decir, son ojos operados, o ojos que han tenido estrabismos, o cirugías de retina previa, o es una persona que tiene una patología distiroidea, o simplemente los cambios seniles isquémicos, el músculo ya no tiene esa elasticidad, esa textura, y puede romperse, claro, por daño directo nuestro. Otra de las cosas es que nosotros poner el que son muy grandes, a veces se produce que con el gancho enganchamos al tendón del oblicuo superior. El tendón del oblicuo superior es muy difícil de ver, es medio transparente. Y a veces en el bollo de tener que andar poniendo un explante justo porque el desgarro está por ahí, el tendón del oblicuo superior puede romperse. O a veces las fibras lo que hacen es disrupcionarse, más que romperse, se separan entre sí, y por lo tanto ese músculo está debilitado o a veces incluso roto. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero que te cuidan el porque sí que
Y otra cosa que hacemos es que cuando suturamos, enganchamos a ese mismo oblicuo y lo llevamos hacia adelante, y por lo tanto queda como un boomerang. Es decir, el explante está por detrás, tratamos de buscar la esclera para poder anclar el explante, y entonces se genera un efecto boomerang. Por lo tanto, eso es un del oblicuo superior. También dará una diplopía ciclorotatoria, o por lo menos vertical. Vamos a ver. Por lo tanto, las hipotropías por oblicuos hay de dos tipos. Una es por el oblicuo inferior, y otra porque el síndrome de Brown postraumático. Es decir, una limitación de la elevación en aducción generada por nuestra agresión quirúrgica. Dos puntos son los críticos en este caso cuando aplicamos musculatura. Una de ellas es aquí en la tróclea, porque daría un Brown postraumático, y otra es en la grasa que rodea eso lo vamos a ver cuando veamos sobre cirugía oculoplástica, la grasa que rodea el ligamento cápsulo-palpebral inferior, el recto inferior, oblicuo inferior y retractor del párpado inferior. En síntesis, de temas de los músculos, la interferencia restrictiva del implante, el estafiloma miópico y la migración del explante o la transección del recto. Todas estas son musculares, igual que la miotoxicidad, que es más bien rara. Y por último, el síndrome Pitts, Pull-in-Two Syndrome. Esto, voy a hacer una pequeña aclaración, que aquí estamos en Cataluña y Pitts tiene un significado en pero ya me van a entender por qué. Exactamente esto es un pit en Cataluña, así que lo uso porque es fácil de recordar como síndrome. Es un maniquí que está de los chinos aquí a la vuelta. No son reales, muchachos, es un maniquí, no es más que un maniquí. Pero ya ven, el acrónimo Pull-in-Two Syndrome es lo siguiente, para explicarlo. Otro de mis dibujitos es, cuando se produce una tracción muscular, las fibras que están dentro del músculo tienden a disrupcionarse, a separarse entre sí, de un modo parecido al Sleeve Syndrome. Es decir, es como si el dedo se deslizara dentro del guante. La estructura está indemne, pero lo que es estructura muscular contráctil está deslizada dentro del perimicio, quiere decir de la aponeurosis. Este fenómeno genera un debilitamiento natural muscular y normalmente después hace fibrosis, pero eso no se nota tanto porque como hay que buscar reforzar el músculo, en fin, es difícil encontrar el músculo también dentro de la vaina, ¿no? Pero, ven, este es un ejemplo de un músculo que está con la vaina está, pero no está ven, aquí está la vaina, con el gancho, los hilos, es una cirugía de desprendimiento de retina, y se ven unas fibras muy tenues que son de la vaina, el músculo se fue dentro de la misma vaina, se deslizó por dentro. Siguiente problema, glaucoma. Pacientes con glaucoma, bueno, el paciente de glaucoma no es importante, pero sí las válvulas que se ponen. Baerbel, Molteno de doble plato, Hamed, todos los modelos de esas brutas válvulas que se ponían. Bueno, no sé si todavía siguen andando, no tengo mucha experiencia en glaucoma ahora. Pero cuando se ponían estas válvulas es muy posible que el ojo quedara movido del lugar y por lo tanto vieran doble. Se parece mucho a la cirugía de retina, es decir, es una verdadera masacre meter ese semejante bollo ahí en el ojo, clavarle un tubo, ponerle debajo sudoración, es muy resistente, pero en este caso la diplopía está dada por la válvula misma. El tratamiento de esta diplopía dependerá en cierta forma de las restricciones que se creen, ¿no? Yo, como recomendación para el cirujano de retina, es hacer un test de deducción pasiva al finalizar la cirugía y ver qué tan fácil se mueve el ojo. Si mueve fácil, bueno, bien. Cuando uno termina la cirugía, si hay una restricción, la verdad es que eso de meterse otra vez a tocar músculo, mucha gracia no hace, pero por lo menos sabremos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y después dependerá del modo de la expresión y la importancia de la paciente que estábamos operando, ¿no? Los resultados son muy limitados, ¿no? Y es bastante complicado de solucionar. Hacer un test de deducción pasiva ayuda
a prepararnos para lo que nos viene encima. La siguiente situación es, claro, uno puede no operar en ese ojo porque tiene un explante. La pregunta es, ¿operar al ojo sano, operar al otro ojo para que el paciente no tenga visión doble? Bien, yo le voy a decir una cosa. Las fuerzas pasivas no son menos importantes que las debilidades activas de un músculo, son más importantes. Es decir, si uno no libera una restricción muscular, el pronóstico de operar el ojo contralateral es muy, muy malo. Hasta no liberar las restricciones, si es que las podemos liberar, porque ya vuelvo a repetir, si el explante está en un sitio en el que no lo podemos liberar, volver a meternos a crear fibrosis e inflamación en el mismo ojo es muy complicado esto de liberarlo, pero tenemos que saber que tiene mal pronóstico. A veces nos queda más remedio porque el ángulo de desviación es muy grande y tenemos que operar al ojo sano. El siguiente problema es convencer al paciente que le tenemos que operar el ojo que está sano. Muy poca gente va a dejar que le operemos el ojo que en realidad está perfecto cuando el problema lo genera el otro ojo contralateral. Esto por ley de Hering, Sherrington y toda esta historia, ustedes me entenderán qué quiero decir. Y siguiendo con la saga, tenemos la blefaroplastia. Las blefaroplastías pueden ser muy, muy exitosas estéticamente, pero hay un punto que es de riesgo. La zona de riesgo es cuando se hacen sobre todo las blefaroplastías transconjuntivales a través del saco conjuntival inferior. El saco conjuntival inferior es fácil de acceder, las mujeres están encantadísimas porque no tienen ninguna cicatriz, pero hay que pensar de que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y que son muy, muy jorobadas. Una de ellas es que cuando se transepta el septo, cuando se rompe el septo, la grasa sale, por supuesto sale, queda todo muy bien, pero ahí está el ligamento cápsulo-palpebral. El ligamento cápsulo-palpebral del oblicuo inferior es un lugar muy, muy complejo. Quien hace estrabismo sabe que tocar un recto inferior, un retroceso de recto inferior más allá de 4 milímetros puede dejar una retracción del párpado inferior. Sabemos el bad friendly muscle es el recto inferior, como dicen los americanos. Helveston lo llamaba, es un mal amigo, ¿no? Cuando rompemos, aquí abajo está el oblicuo, no, el cursor, no sé, aquí estamos, aquí está el oblicuo, y esa grasa, otra característica que tiene esta grasa es que se inflama muy fácilmente, es decir, crea una inflamación, y si rompemos el ligamento cápsulo-palpebral, la cosa se pone muy complicada. Generalmente lo que da son restricciones de elevación, es decir, no se puede llevar ese ojo hacia arriba, y si ese ojo resulta ser que es el fijador, genera una hipertrofia del ojo contralateral. No es un caso mío, es un caso robado, ¿no? De una mujer que tiene blefaroplastia inferior, ven que aquí hay una retracción del párpado, y un verdadero plastrón fibroso, imposible de liberar. Eso no tiene solución, es muy, muy difícil de solucionar. Hay una hipotropía de uno de los ojos y una hipertropía del ojo contralateral. Aquí se ve en el TAC, con corte coronal, el área de fibrosis que corresponde al oblicuo inferior. Es decir, un síndrome de adherencia del oblicuo inferior. Se ve en estrabismos del oblicuo, el oblicuo, bueno, en general uno ya lo separa el oblicuo, pero se ve mucho más en las blefaroplastías transconjuntivales del párpado inferior. Es decir, fíjense, este es el caso de un chico. Observen, el ojo derecho, cuando fija con el ojo derecho, el ojo izquierdo se va hacia arriba. Este ojo está mirando y este se va hacia arriba. Además hay una retracción del párpado, claro. Naturalmente hay una reacción por ley de Sherrington. Y cuando fija con el otro ojo, este ojo entra en hipotropía, desviación vertical negativa. Cuando mira con secundariamente hace una desviación secundaria mucho mayor. Y eso es producido por esto. El pterigion. En el pterigion, bueno, es raro que nosotros veamos pterigion tan complejo. La gente del mundo tropical, o aquí, por ejemplo, el área de Marruecos, o el sur de España, los pterigion son más complicados por la irradiación solar. En nuestro ámbito, no sé hasta qué punto, pero bueno, es raro encontrarse, ¿no? Con pterigion muy, 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 muy complejos o muy, muy, muy reoperados. Además, con la mitomicina y con las transposiciones conjuntivales, las probabilidades de una reoperación son menores. En el caso del pterigion hay factores mecánicos, porque se nos fue de rosca sacar la conjuntiva, o una lesión inadvertida del músculo en gente que no está muy experimentada. Esas serían las razones. Aquí vemos al tío Sam. El tío Sam de los americanos es también un acrónimo
de una síntesis de los factores que estamos alterando, los mecanismos sensoriales, acomodativos y motores. 3 factores que estamos distorsionando con todas nuestras cirugías. De ahí lo de SAM, para que lo recuerden. Hay un último punto que vamos a volver en la segunda parte, que ahora comenzaré en un minutito, y es la negociación previa a la cirugía. No es tan importante el hecho de operar correctamente y de prever la situación, como de que el paciente lo sepa, porque gran parte de la disrupción de la relación médico-paciente se da en el no advertir previamente. Es decir, advertir, negociar con el paciente las probabilidades y consentir. Naturalmente a nadie se le escapa un buen consentimiento informado. Tiene que haber una especie de amistad previa y de compañerismo previo con el paciente, porque ante el riesgo es preferible hacerlo. Después, si no se da, pues mejor todavía. Advertir reduce el riesgo de conflicto, y el riesgo de conflicto no es un riesgo menor, porque cuando se pusieron a estudiar las demandas, los americanos se pusieron a estudiar el tema, la segunda demanda después de los traumas obstétricos y anestésicos es la cirugía refractiva. Y a la hora de los fallos, cuando se pusieron a analizar los fallos adversos en los tribunales americanos, se dieron cuenta que la primera es la cirugía refractiva, la primera que tiene mal resultado el oftalmólogo, ¿no? Así que mejor negociar antes. Y por último, un síndrome que se denomina pseudodiplopia anisocromática. Este síndrome poco conocido, por supuesto no existe, no. Miren, muchachos, si ven una imagen doble y tiene diferente color, no se trata de una diplopía. Este es un síndrome que acabo de inventar yo. Por fin, terminamos con la primera parte. Esta es la primera parte. El Instituto Catalán de Retina es donde yo desarrollé esta actividad. Si bien trabajo en el hospital, que les mostraba al principio, este trabajo fue hecho en el Instituto Catalán de Retina y fue presentado también allí. Vamos a el fin de la presentación. Vamos a la primera parte, esta ya la tenemos. Seguimos con el siguiente paso. En este caso nos vamos a concentrar. A ver si lo puedo. Evaluación del riesgo operatorio. Habrá. Nos vamos a concentrar en las cosas más frecuentes. Eso será una especie de repaso, pero de una perspectiva algo diferente. Evaluación del riesgo postoperatorio en la cirugía refractiva y de cataratas. Vamos ahí. Les doy 2 correos electrónicos. Uno es mi correo personal, lo reconocerán fácilmente porque es el primero, flacopenovi@yahoo.es. Y segundo, yo el lunes voy a llevar al hospital a que cuelguen el dossier de todo lo trabajado, de los puntos más importantes, de los factores de riesgo, las plantillas que ustedes pueden utilizar para prevenir o para prever el fenómeno, en fin, un poco material por escrito que creo que les va a servir para volver a repasar un poco el tema y sobre todo para cuando surja una situación de duda, les va a servir. También servirá para la consulta de ustedes, porque hay un checklist y hay una especie de estudio preoperatorio semiológico en el cual, bueno, ir llenando cuadritos y creo que les será de utilidad. Ya lo verán ahora al pasar, pero lo tendrán en sus correos. Este es el correo del hospital. Muy bien, como decíamos antes, estamos desequilibrando nosotros mecanismos que hasta ese momento fueron adaptativos. Estamos modificando cosas. Miren, el objetivo de esta charla que estamos haciendo ahora es protocolizar la trayectoria clínica de lo que ustedes hagan, repasar el tema de lo que tratamos antes sobre los 2 temas más frecuentes, hacer una especie de ejercicio de humildad, de aceptar nuestras limitaciones y sobre todo minimizar los riesgos de todo lo que estamos haciendo, es decir, tratar de que la probabilidad de que suceda sea la menor posible, ¿no? Y si sucede, hacerlo defendible. Es decir, que uno pueda demostrar, en caso de un conflicto, de que uno ha hecho lo que correspondía, es decir, que ha echado mano a todos los recursos y ha tomado en cuenta todos los posibles factores. Si bien son multifactoriales, es lo mismo poder demostrar de que uno ha hecho un estudio minucioso de la situación que no demostrarlo, ¿no? La tercera parte de nuestra exposición tiene 3 partes. Una
parte objetiva, una parte subjetiva y una conclusión final. Este es el desarrollo de este segundo fragmento de mi exposición. Tenemos 3 riesgos. Básicamente tenemos que definir 3 riesgos. Primero, la diplopia o confusión de imágenes, lo que decíamos al principio. Este es lo que el paciente nos cuenta. Dice, el doctor, veo fantásticamente bien, pero veo doble. Segundo es la descompensación motora, un estrabismo que estaba compensado y que en un determinado momento se descontrola. ¿Pero cómo? Si hasta ahora a mí no se me desviaban los ojos. ¿Cómo puede ser que además de ver doble tenga los ojos torcidos? En el mundo posmoderno no solamente es importante dejar de usar gafas, es también muy importante que no se te desvíen los ojos, ¿no? Estéticamente no queda muy... puede dar grandes problemas con el paciente. Es decir, y tercero, que esto genera naturalmente una situación de conflicto severa, porque hasta ese momento a la persona no le pasaba eso, y a partir de que nosotros lo tocamos, y se le cobra unos honorarios, el paciente tiene un problema mayor, o sea que estamos obligados de alguna manera a resarcirlo. ¿Cómo influimos nosotros? Nosotros, en la cirugía refractiva particularmente, actuamos sobre la acomodación. Hay que recordar de que estamos modificando no solamente una graduación, sino un mecanismo de enfoque, que en muchos casos de pacientes jóvenes está muy vivo. Los más riesgosos son, por ejemplo, los residuos hipermetrópicos, lo que les decía antes, en la CT. Es decir, un residuo hipermetrópico en una ET compensada con los anteojos, si nosotros no lo corregimos perfectamente, puede dar lugar a un espasmo de convergencia. O bien, al revés, que esto es más difícil de imaginar. Vamos a suponer un míope, una persona que tiene una exotropia intermitente con una miopía. Esa miopía, si la tenemos sobrecorregida, le obligamos a ese paciente a hacer un esfuerzo acomodativo. Por lo tanto, esa miopía sobrecorregida le induce a él a mantener los ojos rectos. Si nosotros emetropizamos ese mecanismo de convergencia fusional, de convergencia acomodativa, no fusional, acomodativa, que el paciente tiene, ya se perdió. Ve muy bien, pero la exoforia atropia vuelve. Hay que tenerlo en cuenta, es decir, si el paciente estaba utilizando una sobrecorrección miópica para mantener los ojos rectos, y nosotros se la quitamos, nosotros hacemos una muy buena praxis, pero descompensamos ese mecanismo que hasta ese momento le ayudaba a mantener los ojos rectos. Por otra parte, a veces actuamos no solamente sobre la motilidad, sino sobre la ruptura de la fusión. Si nosotros decidimos hacer un ojo para lejos y un ojo para cerca, hay que recordar que todo muy bien, pero que si el paciente o la paciente tienen una mala capacidad de fusión, la cosa no va a ir bien, se va a sentir muy incómodo, muy incómodo. Y otro es tener en cuenta, claro, descubrir que si algo había oculto, tenemos que hacerlo antes, no lo podemos hacer después. A veces el cuadro es claro, el paciente tiene una gran desviación y una gran catarata. Entonces uno dice, mire, escúcheme, yo le voy a quitar la catarata, pero es posible que con este ojo, con semejante desviación, usted vea doble. Entonces hay que negociar con él, saber que eso sucederá, y un poco el riesgo-beneficio, ¿no? Pero a veces no. A veces no es evidente. A veces es una ligera inclinación de la cabeza, que puede resultar un gesto muy gracioso, muy chic. Resulta ser que no, que es un estrabismo ciclorotatorio, una paresia del oblicuo superior de un ojo, que está compensado con un tortícolis. Con tortícolis y inclinación de la cabeza. Vemos aquí a la mismísima Demi Moore en su infancia, que ese gesto así de inclinar la cabecita, que era tan gracioso, resulta ser que esta chica tiene una paresia del oblicuo superior del ojo derecho. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bien, cuestionarios previos. Este es el cuestionario que le vamos a dar. Tenía que estar tomando un mate yo acá, En fin. El cuestionario previo que le podemos dar al paciente para que rellene en su casa. Este cuestionario es importante darlo porque muchas veces el paciente olvida muchos pasos. Dice, yo no me acuerdo si a mí... Yo no sé si me trataron de la tiroides o no, o sea, ¿a qué se refiere si me golpeé el ojo? O sea, en fin. Y muchas veces si lo pueden rellenar en casa, no solamente les da tiempo para reflexionar y recordarlo, sino que otras personas de la familia lo recuerdan
Y por otra parte, si lo llegamos a incluir dentro de la historia clínica, nunca estará de más. Nunca estará de más saber si el paciente nos avisa de si llevaba prismas en sus gafas, si tenía el ojo vago, lo que aquí llaman ojo gandul o amblíope, si tiene problemas de diabetes, de tiroides, es decir, que nos avise es importante, pero dejar constancia de que nosotros se lo preguntamos es aún más importante. La plantilla semiológica es esta, es un poco, yo creo que tediosa, es un poco compleja, pero es importante hacerlo, es medio aburrido, pero si uno tiene si el paciente está bien, no hay que complicarse la vida tampoco, pero si hay sospecha, es mejor agotar todas las instancias. Y esta es una plantilla que agota prácticamente, creo yo, todas las instancias. Luego, a la hora de evaluar un riesgo, hay que hacer un checklist, y también, como dije antes, demostrar de que estábamos haciendo un cálculo objetivo del riesgo posoperatorio de diplopia. Los test previos básicos son los siguientes. Vamos a ver, repasemos rápidamente un poco. Uno es primero mirar cuando entra. Hay que mirarle a la cara, a ver si tiene un tortícolis o no. Segundo, es que la cicloplejía esté hecha perfecta. Perfecta. Eso tiene que ser, incluso si hay dudas, ponerle más gotas, tiene que tener una parálisis de la acomodación completa. Hacer un Word no cuesta nada, son 2 minutos. Un Bagolini. El Bagolini es miren, el Bagolini es una prueba un poco olvidada. Yo me tomé la libertad de explicarle, porque claro, ya ni las cajas de prueba traen Bagolini. Pero si uno quiere estudiar la correspondencia sensorial anómala, si uno quiere estudiar un escotoma de supresión en binocularidad, si uno quiere confirmar una ambliopía profunda, pero sobre todo la correspondencia sensorial anómala armónica, que es muy complicado de estudiar de otra manera, se estudia con un par de Bagolini. Y les voy a mostrar cómo se hace un Bagolini, por si no lo tienen en la caja de prueba. Hay una sugerencia muy, muy vieja, pero que va a servir. Miren, agarran el 0,25 de la cajita de pruebas y un poquito de pomada. Y con un poco de pomada le pasan los dedos haciendo unas rayitas casi imperceptibles sobre el Bagolini. Es decir, que no muy rayitas quedan en una línea. Se ensucian un poco el dedo con pomada y se lo pasan al 0,25. Eso lo hacen con un 0,25 y con el otro, y van a ver que queda como sucio. Pero si ustedes hacen pasar unas de luz, el oftalmoscopio, por ejemplo, van a ver que establece una línea. Una línea que es perpendicular a la línea con la cual ustedes pasaron el dedo. Y eso es un Bagolini. Es decir, un cristal que no rompe la fusión, como el Maddox, pero que permite unas pequeñas líneas en una luz puntual. Puede ser un oftalmoscopio o una lucecita que tenemos en la pared. El Maddox sirve para las rotatorias, como les expliqué antes, en los dos, y el Schepens muchas veces también nos ayuda, porque si le hacemos el fondo de ojo, cuando está dilatado y vemos que el eje máculo-papilar de por sí está medio inclinado, pero si está mucho más inclinado de un ojo que del otro, como el paciente tiene la cabeza recta, y no está inclinado con un tortícolis, entonces ahí aparece más. Es una prueba quizás no muy perfecta, pero permite pensar en el tema. El otro tema es isometropizar, es decir, recrear la situación previa con la lentilla, en la catarata esto no vale, pero en la refractiva sí, o bien anisometropizar si tenemos prevista una cirugía de monofijación. Un Hirschberg, nada, fácil de hacer con el oftalmoscopio, un cover, un estudio de convergencia, y una lente de +3 y -3 para ver cuánto induce la acomodación. Es decir, si nosotros vemos que o hace desaparecer un residuo estrábico o lo acentúa. Y hacer un cover rápido, estos son 2 minutos. Y la fijación con el bisoscopio, con el viejo oftalmoscopio, la estrellita, ver si tiene fijación central o fijación excéntrica. La primera impresión es el tortícolis. El tipo entra por la puerta y ya le echamos una mirada a ver cómo viene. Si viene con la cabeza torcida, hay que pensar de que tenga un cuarto par congénito. Este señor, por ejemplo, del Instituto Catalán de Retina, que también me permitió sus fotos en su momento y supongo que me la debe seguir permitiendo, pero que esto no esté en el chat. Van a ver que no solamente tiene la cabeza, sino que tiene una hipertropía del ojo contralateral. Es un caso complejo, pero bueno, por lo menos me sirve como tortícolis. Segundo, como les dije antes, saber si tienen prismas en los anteojos. Muy importante saber si tienen prismas previos, porque si lo llegamos a operar y tenía un prisma, esto no lo levanta nadie, no hay forma de corregirlo. La cicloplejía que dijimos antes,
la fijación, un test de rojo-verde, un Ward y un Bagolini. El Bagolini se acuerda de estas lucecitas puntual y las líneas cruzadas. Recuerden que el Bagolini hay que ponerlo en X. No sirve ponerlo en la cruz latina, sino en cruz de San Andrés. Es importante ponerlo de esa forma. Un cover test rápido, un test de convergencia, que todo el mundo lo hace, y pensar en los tortícolis y en las correcciones astigmáticas. Tortícolis, yo insisto mucho en la tortícolis porque la verdad es que cada 2 por 3 te pide un paciente, te agarra un paciente, y cuando lo tenés que corregir es muy complicado, muy complicado. Las ciclorotaciones, bueno, con un par de Maddox, como dije antes recién, o con un Schepens. La topografía corneal, recuerden que puede haber una diferencia a veces hasta de 30 grados de rotación, 30 grados, 31 grados, dicen los trabajos, no sé por qué 31 y no 30, ¿no? Pero en una fijación, cuando se le hace la topografía corneal con la cabeza recta y en la posición en que el paciente adopta. Puede haber hasta 30 grados de rotación, y eso es mucho para un astigmatismo, sobre todo si es un astigmatismo alto. Los riesgos de no mirar a la cara es que se modifica el resultado de la cirugía, que podemos cambiar el ojo, la fijación a un ojo que es parético, y que eso agravaría la situación. El riesgo de que la reserva fusional que el paciente tenga se vea desbordada, y muchas veces cuando hay una correspondencia sensorial anómala armónica, son diplopías que aparecen con cover negativo, es decir, nosotros son de pequeño ángulo, se nos pasan por alto, es fácil. Generalmente siempre han tenido pacientes que han sido operados de estrabismo previo, ¿no? Es muy raro que el paciente venga sin una cirugía de estrabismo cuando tienen este tipo de sensorialidad tan compleja, ¿no? Y esto lo detecta el Bagolini. Cuando los que tienen el libro de Prieto Díaz, ahí explica fantástico cómo se usa el Bagolini. Y como les dije, no son compensables con prismas. Recrear las situaciones, ver la amplitud de fusión, y un test que suele resultar bastante útil es el test de Marlow. Marlow es un test tan fácil como tapar el ojo y dejarlo, si es posible, un día. Pero si no es posible, que a veces no es posible porque la gente vive lejos o lo que sea, varias horas o unas cuantas horas, o que durante las horas de la consulta se vaya, pero con el ojo tapado, y hacer la semiología apenas se quite el parche, es decir, sin que tenga capacidad de volver a fusionar. Es decir, rompemos la fusión. Si había una foria latente, con un test de estos, de tener el ojo tapado con un parche común y corriente, nada, el de toda la vida, muchas horas, el secreto está en que sean muchas horas, por lo menos una, pero si se puede durante la hora de la consulta, las horas, que uno está 3, 4 horas de la consulta, mejor todavía, y hacer la semiología inmediatamente luego de quitar el parche. Porque es ahí donde, si hay un mecanismo de adaptativo, fusional, sensorial, ahí tiene que aparecer. El test de 4 prismas es otro test que para la estrabología se usa mucho en las microtropías, que puede ser útil justamente para detectar las microtropías. Las microtropías en hipermétropes muy altos, que son los que vienen para dejar de usar gafas, son muy traidoras porque tienen el microtrópico tiene un escotoma de supresión que tienen binocularidad, ¿no? Y un área de escotoma más o menos de 4 prismas. Hacer el test de 4 prismas es muy útil porque permite por lo menos confirmar la presencia del escotoma, además del Bagolini que hablamos antes. En el Bagolini aparecerá una línea completa y la otra se quedará detenida a ambos lados de la lucecita, que dejará un área. Y el test de 4 prismas es fácil, es poner 4 prismas en el ojo contralateral, ver si mueve el otro ojo, y cuando se hace en el ojo que estamos estudiando, no debería haber movimiento. Eso nos diría que la imagen está cayendo dentro de un escotoma de supresión en binocularidad de no más de 4 dioptrías prismáticas. Eso, ya vuelvo a repetir, está asociado a las hipermetropías muy altas con microtropías que están latentes. Niveles de riesgos hay 3. Ya se los paso después, si quieren, después pueden volver a verlos, los dejo unos minutos. Hay un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto. El riesgo más alto está en los hipermétropes, por supuesto no estamos hablando de pacientes ya estrábicos y todo, sino en los hipermétropes con ET acomodativa y una alta tasa de acomodación convergencia, y en las anisometropías de 4 dioptrías. Ahora bien, los altos riesgos, o los riesgos por sí mismos, no contraindican la cirugía, es una cuestión de probabilidades. En síntesis, tenemos lo siguiente.
no se aconseja la cirugía refractiva, no se aconseja, no quiere decir que no se pueda hacer, en anisometropías con monovisión dudosa. En las microtropías lo puse en amarillo, como un semáforo amarillo, en el sentido de que hay que tener cuidado, no que no se pueda hacer, solo que hay que tener cuidado en estos casos, cuando hay reflejos fusionales anómalos. Bagolini normal, pero sin estereopsis. Una estereopsis mala, un Bagolini normal, pero un reflejo fusional anómalo, la cosa no parece funcionar correctamente. Cuando hay riesgo de eso, la fusión es muy importante para saber que no se descompensará en una atropía después, ¿no? Y la posibilidad de cambiar el ojo fijador, es decir, que un paciente hay que estar muy seguro de cuál es el ojo fijador y sobre todo si hay un estrabismo. Advertir la posibilidad de una descompensación en casos de pacientes con forias o en estrabismos con componentes acomodativos por hipo o por hipercorrección. Si el paciente está utilizando anteojos para compensar su posición ocular, es esencial advertir de que la cirugía puede crear esta situación. Volvemos a las microtropias. La size doesn't matter. El tamaño no importa. Lo dije para recordar las microtropias, ¿no? Y el riesgo es la raíz de nuestras responsabilidades, es decir, el riesgo hay que asumir, solo que medirlo y sobre todo advertirlo. En cuanto a probabilidades, yo creo que dos grandes personajes de las probabilidades son Leibniz y Gauss, que de alguna forma le dieron en su momento un valor predictivo a las cosas a través de números, de qué probable es que algo suceda. Entonces, utilizar los factores objetivos que nosotros tenemos para pensar que existe una probabilidad. Cuanto mayor elemento hay, mayor es la certeza, ¿no? Pero también existe el principio de incertidumbre. Heisenberg es el señor que desarrolló matemáticamente qué tan inciertas son todas las cosas que nosotros hacemos. Es curioso porque lleva a la matemática Heisenberg incluso nuestras propias certezas. Pero como si fuera poco, hay un tipo que dice, mira, no te preocupes, Heisenberg, que todo es relativo. Así que estamos en presencia de elementos objetivos, pero hay elementos que pueden ser probables o no, y que siempre hay un margen de incertidumbre, que hay que aceptarlo, naturalmente que hay que aceptarlo como tal. Ahora bien, no solamente estamos ante presencia de factores objetivos, medibles, sensoriales, sino que hay una percepción, es decir, lo que la persona percibe como problema a partir de una situación difícil. Y en eso recomiendo la lectura de Otto Fenichel, que en su teoría psicoanalítica de la neurosis es muy interesante, porque habla de esto, es decir, cómo nos influye la emocionalidad del paciente, de nosotros también como pacientes y como seres humanos, en la percepción de lo que nos sucede. Es decir, una diplopía en una persona puede ser algo intolerable, y en otra persona puede ser algo aceptable. Y esto está dado por el perfil de personalidad. No está en nosotros ser psicólogos o hacernos los psicólogos, pero yo creo que hay un sexto sentido que a veces nos dice algo, ¿no? Sin haber leído a Fenichel, creo que a veces uno se da cuenta de las cosas. Y los trabajos de Rothschild de la percepción, es decir, cómo percibimos nosotros a nuestros problemas y cómo proyectamos nuestros problemas en el problema que tenemos. Nuestros problemas laborales, nuestros problemas incluso de asociación con nuestro medio, un fotógrafo, un arquitecto, no sé, cualquier persona que esté trabajando con la visión, cómo proyecta su problema en su entorno. Y en esto está Rothschild. Pero también lo tenemos a Nietzsche, y Nietzsche nos dice, mire, escúchame, chicos, no solamente hay hechos concretos, objetivables, medibles, comprobables, calculables, sino que hay una interpretación del hecho, lo que para una persona, una diplopía, puede ser un factor determinante, para otra persona no lo hay. Es decir, no hay hechos, sino interpretaciones. Y esta es la filosofía de Nietzsche llevada a nuestra práctica. A tal punto es así, que me tomé la libertad de hacer un pequeño dibujito para hacer un pequeño juego. Lo dibujamos hace un ratito aquí en casa. Y yo no sé qué es lo que ven ustedes, fíjense, pero eso se los pondré aquí. ¿Qué ven? No sé, Mauricio, ¿qué ves ahí? Un Lego, Carlos. Piezas de un rompecabezas. Piezas de un rompecabezas. Sí, es probable, pero si se fijan bien, puede que también vean la palabra ley.
en los espacios en blanco. En blanco. Ah, sí, sí, Sí. sí. Bien. Sí. Bueno, este es un ejercicio de percepción. En un determinado momento estás viendo el mismo objeto, pero lo interpretás de dos formas distintas. Y ya, o como bonus final, algunos artistas. Le recomiendo a Escher, que es el dibujante de lo imposible y que juega precisamente con estos hechos. Escher es muy, muy interesante. Si no lo conocen, los invito a conocerlo en su arte. Archimboldo, que de lejos parece una cara, pero si uno aumenta la imagen, verá que esa imagen es también, son hortalizas, ¿no? Si lo miramos aquí, Archimboldo, vas a ver que son pepinos, son tomates, ¿no? En fin, esto es una cuestión de percepción. Y este es un artista mexicano que la verdad que no me acuerdo quién es, pero que parece un viejo de lejos, pero si uno lo mira atentamente es un señor mayor, una mujer que lleva paja, un perro durmiendo, lo que es la cabeza es el hueco de una puerta. Esto es percepción, es decir, lo que la persona percibe respecto de su problema, y eso es altamente subjetivo. Conclusión, pacientes que tenemos en estudio, cuestionario previo, entregarle en casa para que lo rellene, y para que nos quede como comprobante, incluso formal, de que tomamos, cuenta de ello, y que también el paciente asuma la responsabilidad de la transferencia de la información. La cicloplegia, muy importante, siempre. Si es necesario volverlo loco con el cicloplégico, pero es muy importante, porque da problemas, los residuos dan problemas. Hacer la consulta de motilidad, aquí se hace con ortópticas, en nuestro caso podemos hacerla nosotros, en el caso de ustedes, y actuar pensando en el riesgo y en probabilidad, es decir, no dejar de hacer cosas naturalmente, no tiene sentido, tratar de negociar con el paciente y de advertir. En dos palabras, prometer poco y brindar mucho. Sería la síntesis final ante un paciente de riesgo. El diagrama de flujo que les voy a mostrar ahora es un protocolo de actuación rápida para el día después. Volvemos al principio de la charla, the morning after, ¿qué nos pasa en la mañana siguiente, ¿no? Voy a ver si lo puedo poner aquí, un momentito, vamos a buscar el escritorio. Yo creo que lo tenía por aquí, esto, vamos. Si lo había puesto aquí abajo. Bueno, un segundo, Ahí está. Esto es lo que le voy a mandar, pero lo voy a poner aquí en el medio. También que lo había preparado para no hacer esto. Muy bien. En el día después, protocolo de actuación rápida. ¿Qué hacer? Como dije antes, no perder la calma. Es importante que el paciente perciba que la situación está bajo control. Porque si llega a detectar, incluso gestualmente, que estamos fuera de control, estamos en un problema. Aún peor todavía. El objetivo inmediato es eliminar la diplopía en posición primaria, de lectura, y eliminar el tortícolis si es que surge. Es decir, ver de que el paciente pueda sobrevivir momentáneamente con el tema. El primer paso es cerrar un ojo y ver qué pasa. Si es monocular, estamos ante la presencia de una posible subluxación de la lente intraocular. En el caso de catarata puede ser. Y en ese caso, bueno, ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Y si es binocular, es hacia dónde desvía, usar un cristal de Maddox, un rojo-verde, un cover test rápido y un test de deducción y de divergencia para ver cómo van las cosas. Es decir, tratar de ver ante qué situación estamos, si es sensorial, si es motora, qué nos pasó. El tercer paso, rápido, es cuantificar la desviación. Ver si con 10 prismas nosotros vamos salvando la cosa. Agarrar un press-on, un Fresnel autoadhesivo a un anteojo, para que sobrelleve la visión doble, al menos momentáneamente, y ver si es sobrellevable. Si se puede compensar con un prisma de Fresnel, vamos, podemos ir tirando. Y si no, va a haber que usar una oclusión o a veces una lente de 20 dioptrías, de contacto de 20 dioptrías para nada, para que tenga el ojo uno de los ojos fuera de servicio y por lo tanto no vea doble.
una vez, entre comillas, compensada la situación, hay que identificar la causa y ver si es sensorial o si es motora. Y a partir de ahí, bueno, lo que volvimos a ver antes, ¿no? Todo lo que charlamos hasta ahora, ¿no? Esto vamos a cerrarlo y creo que de momento me parece que no tenemos nada más. Voy a volver a esta, pero me parece que ya estamos. Volvamos hacia el final. Hicimos hecho. Y ya está. Me parece que aquí ya tenemos todo. Ya estamos hechos. Bueno, espero que les haya sido. Ale, ¿alguna pregunta? En esas, Carlos, en esas diplopías sensoriales, una microtropia, una aforia que se descompensó, una microtropia peor aún, en tu experiencia, ¿qué chance tenés de recomponer la situación de fusión con un tratamiento médico? Porque a veces son pequeños ángulos, 10 dioptrías, muy pequeñas. ¿Qué chance tenés ocluyendo el ojo para volver a recuperar la dominancia con el ojo que lo era? En tu experiencia, ¿qué probabilidades tenés de recomponer y en qué lapso de tiempo? ¿O cuándo decís hasta acá llegué? En general es variable, pero en general la situación es bastante variable. Que de persona a persona. No tengo yo una estadística muy válida, pero generalmente lo que hacen aquí es ortóptica, ¿no? Los mandan al no sé cómo lo llamábamos allí. Ortóptica, Sí. ortóptica, Sí, igual, ortóptica. Claro. Lo llaman a la ortóptica para hacer ejercicios de fusión, a veces ocluyen para, digamos, desalentar al escotoma de supresión. Lo que pasa es que el escotoma de supresión se da en binocularidad, es decir, cuando uno lo que trata de hacer es desvalorizar el escotoma y que lo retome, pero las microtropías son bastante jorobadas, porque cuando el ojo escapa de ese pequeño escotoma que tiene, que lo mantiene seguro, por eso es importante que la graduación haya sido corregida totalmente, que no haya ningún residuo hipermetrópico. Es medio difícil de decir cómo va. Es muy variable, Por suerte es poco frecuente. Sí, ¿has tenido casos así incoercibles en que no te quedó otra que ponerle un Sí. lente de contacto más 20? Sí, alguna vez hace ya unos años sí que tuve, que no había manera, pero generalmente luego el ojo se neuroadapta. Además la persona, lo que decíamos antes de la percepción del problema, de la situación, la persona se siente muy contenta de dejar de usar los anteojos y muchas veces diría que se les pasa solo, vamos. Se les termina pasando solo porque están contentos porque ya no llevan los anteojos que llevaban y todo esto. Esa fue la idea general, es que están muy contentos luego con su situación, con su sensación, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Carlos, ahora le abrimos los micrófonos a todos para que todos te puedan saludar. Vivir 30 años después, estas charlas tuyas es increíble, y a través de este medio es fantástico. Volver a verlos a todos aquí en la pantalla. Para los que Una gran emoción, te queremos. Para los que nos continuaron a nosotros, los que no nos conocieron, nosotros llegamos con Colaneri al hospital privado en el año 90. Cuando llegamos, Carlos tenía pelo, tenía más rockero. Después que nos fuimos con Colaneri en el 93 lo dejamos pelado como lo conocemos. La verdad que el hilo que comenzaste hace más de 30 años todavía continúa, todavía va a seguir andando. Escucha que no hay interferencia. Sí. Ahí. El hilo que comenzaste hace 30 años todavía sigue tirando, porque a nuestros residentes les seguimos enseñando tus frases para explicar las patologías por lo claro que son. Nada, le decía que cuando llegamos con Colaneri en el año 90 te conocimos con pelo, que tenías melena, parecías un rockero, y cuando te dejamos en el año 93 te dejamos pelado. Sí, pero ya aquello es todo un recuerdo, ¿no? Ya verán que de aquello no queda nada. Nada. Con Bueno, María ahí fue cuando inventó
Ahí fue cuando inventó el estriado de Bagolini, marca registrada. Exacto, él sabe por qué. Eso Él pasó sabe todo. por qué. Él sabe por qué, porque yo lo que utilizaba no era la pomada, sino la seborrea. Vamos a decir la verdad. Pasaba los dedos y pasaba sobre el 0.25 por la pelada, ¿no? Lo de la, ahora no tengo seborrea. Por eso uso pomada. Pero él conoce el secreto de que usaba la seborrea que tenía en el. Si la gente hubiese sabido que lo que utilizaba para hacer el Bagolini era pasarme el dedo por la pelada y después pasarlo por el vidrio, bueno, ya ven, he envejecido un poco y por lo tanto uso pomada para gestionarlo, ¿no? En fin. Sí, hay muchos recuerdos, lo veo a Peto Lacunza y aún recuerdo cuando fuimos, ¿te acordás de Buenos Aires que te empapelamos el departamento con papel y lo llenamos todas las paredes de papel y de estrabismo? ¿Te acordás, Peto? El Garraham, Sí, ¿no? fuimos al Garraham y bueno, empezamos a estudiar estrabismo, nos abocamos a eso y hacíamos todos carteles de todo lo que íbamos leyendo. Íbamos pegando en el departamento que nos habían alquilado todos los carteles, los diagramas de estrabismo. Cuando vino en ese entonces mi novia, o no sé si era señora, y vio todo el departamento pegoteado, era increíble eso. Buenas épocas, Carlos. Excelente. Para ser exacto, fue el año 89. Carlos, ¿seguís cocinando de la misma manera? También debo decir que me alimentó mucho por 3 meses. ¿Seguís cocinando? Sí, bueno, no, sí, tengo periodos. Tengo periodo de cocinar, periodo de. Bueno, ahora la verdad que no cocino mucho, que digamos, no hay mucho por cocinar. Pero sí, tuve un periodo de cocinar, me agarró un ataque. ¿Te acuerdas? No sé si al final de. ¿Te acuerdas que al final de antes de venir para acá había hecho el curso de cocinero? ¿Te acuerdas, Vargas? Sí. Fui a la escuela, se me agarró la locura y me fui a la escuela de cocina. Sí. De aquello queda relativamente poco, pero no, cocina algo de tanto en tanto. Sí, que hago, sí. Sí, qué alegría verlos a todos, increíble, ¿eh? Volverlos a ver así, de este modo. Una gran satisfacción. Pertenecer al Team Penovi, una gran satisfacción. Ese es bueno. Y todo lo bueno que te pasa en este momento, que sé que estás re bien, es más que merecido. O sea, nadie se lo merece más que vos. Así que nos alegramos un montón, que estés bárbaro, que los 30 años los cumplamos así, dándonos la charla, y sí, 30 años, bueno, que se repita. Oye, tío, que no le has perdido el pulso a la oratoria, ¿eh? Muy buena tu clase. El final de tu clase, Carlos, nos recuerda al Carlos Penovi de hace 30 años. Sí, uno cambia poco. En el fondo hay una base que se conserva con el tiempo, ¿no? El público se renueva, Carlos. Ya lo veo. Me alegro muchísimo de verlos a todos. Una emoción muy grande. La vida tiene esta sorpresa. El día menos pensado te encontrás con un montón de personas que vuelven del pasado. Hay una canción de Serrate que se llama Aquellas pequeñas cosas. Un día viene, qué sé yo, una epidemia, un virus invisible que modifica un planeta y resulta así que una de las consecuencias naturales es que te volvés a encontrar con aquellas personas que formaron parte de tu vida. Para mí fue un periodo interesante. Yo, de Mar del Plata fueron exactamente 15 años. Yo ya llevo 18 aquí, o sea que llevo más años aquí que los que viví en Mar del Plata, pero ya formo casi parte de este lugar, ¿no? Ya soy parte de este lugar, aunque siempre los recuerdos vuelven, ¿no? A veces me da intención de volver a Mar del Plata, pero a veces temo, ¿no? Hay un montón de historia ahí, ¿no? Nunca es muy bueno volver al lugar donde uno fue muy feliz, ¿no? En fin. Pero bueno, estamos todos en distintos lugares del país, desde la Patagonia, y a ver la Gracielita Rivadavia, con la cual me vino a visitar hace poco. Apareció la Gracielita, vino con sus chicos también a visitarme, en fin. Carlos, ¿cuál es tu rutina? ¿Seguís yendo a Barcelona una vez por semana? No. Ah. No. Ahora lo que hago es, a la mañana voy aquí al hospital y a la tarde tengo una consulta personal. Es decir, yo creo que es mi último proyecto que tiene que ver con la oftalmología. Creo que hice todo, hicimos trasplante, hicimos motilidad ocular, hicimos casi de todo lo que una persona podría hacer.
y ya con 61 años tengo la sensación de que, bueno, esto es una especie de... Ahora hay que mantenerse activo porque corresponde hacerlo un tiempo más, pero creo que será mi último proyecto. Ya el ICR lo he desalentado. También iba al hospital de la Seu d'Urgell, que queda en la frontera con Andorra, y también lo he dejado, y ahora entonces mañana de hospital y tarde de consulta, un clásico, vamos. Ya no trabajo en 4 lugares, solamente trabajo en 2, lo cual ya está bien, ¿no? Qué alegría verlos, chicos. Hay algunos que están iguales, te digo, Marita, estás igual. Marianita también, Erna también. Algunos estamos un poquito más cambiados. Más o menos, Graciela. Pero las expresiones son las mismas. La forma de... incluso si yo los estoy mirando a todos, y los gestos, las posiciones, ¿no? Los recuerdos. Usted está igual. Sí. Porque tenés una tortícolis vos, mirá. La que sí. Carlos, la que sigue con la tortícolis soy yo. Ah, sí. Por un momento tuve miedo en el síndrome de Pitts de que te pongas a jugar con el cover así manual. ¿Sabés qué? Yo no sé si algunos de ustedes recordarán cuando usábamos los dibujitos bueno, lo digo de las tetas, para hacer las desviaciones oculares. ¿Ustedes recuerdan aquello de eso? Lo tengo guardado, Carlos. Tengo guardada la CT. La cesotropia, la endotropia, ¿no? ¿Se acuerdan? A muchos no olvidan los términos cuando utilizábamos las tetas, vamos, muchachos, para las desviaciones oculares. La desviación vertical positiva y negativa, que todo el mundo le costaba, cuál era la desviación, creo que a partir de ese momento muchos no lo olvidaron. Era un método pedagógico poco ortodoxo, como el vagolín, pero efectivo porque aún se acuerda, y si alguno de ustedes todavía guardan los dibujitos, sí, yo los tengo. Eso significa que todavía son válidos, ¿no? Yo tengo toda una carpeta de tu dibujo y la por cierto, tengo la máquina de escribir, todavía la tengo, me la traje, ¿eh? La famosa ¿De qué época venimos? ¡Grande! Sí. Con esto hacían los apuntes y todo, ¿la tenés de verdad? Claro, la Remington se les saltaban las letritas. Se les saltaban las letritas, sí. La Olimpia la tuve que dejar en el hospital porque era medio grande. Pero la otra no, la otra me la traje y todavía la tengo. Para hacerme el romántico a veces la uso para escribir algo, qué sé yo. Pero bueno, claro, no tiene comparación. Hace un ruido, se le saltan las letras, se le quedan trabadas, pero yo la quiero igual. Me acompaña de toda la vida y desde entonces ya no la uso para hacer apunte, no son necesarios hoy en día, no. Es un poco arcaico, pero bueno, en fin. Veo que recuerdan los hechos con cariño. Yo también, mucho, lo recuerdo mucho. Fue un buen tiempo, un tiempo feliz, y me acuerdo de todo lo que vivimos, y la verdad que no deja de ser algo muy bueno, ¿eh? No sé dónde están todos ustedes, quiénes están todavía en Mar del Plata. ¿Hay alguien que todavía esté en Mar del Plata? Sí, yo, Carlos. Vos, Petro. ¿Y vos? ¿Estás en Mar del Plata? Sergio, Bogueta. Bien, sí. Telémaco trabaja conmigo, trabajamos juntos también con Sergio Bogueta. Ya. Andrés Salsa, qué grande, La Plata. Sí. Claro, estamos diferentes. Bueno, me alegro que todos estén bien, se los ve. Erna, ¿estás en la playa, Erna? Qué bueno. No, es la compu de mi nene, y entonces como está toda su habitación ambientada en él, le dije, poneme otra cosa. Bueno, qué alegría ver. La pasás bien, Erna, vos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Vos? Bueno, yo estoy en Pinamar, cerquita, Carlos, de Mardel. Qué bueno ver. Todo muy bien acá. Me alegro de verlos a todos muy bien. Qué alegría. ¿Vos estás en Pinamar también, o no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Adela está en Pinamar también? No, yo estoy en Merlo, San Luis. Sí. Tenía, bueno, la última vez que nos encontramos en el 2013, que por cierto hace 7 años, Sí. estábamos en el mismo sitio donde estábamos todos. Pero eso es 7 años.
Fuimos a Todavía- almorzar todos. Que fuimos a almorzar. todos. ¡Qué lindo! Eso fue en mayo del 2000, es increíble, 7 años. 2013. Debo estar 2013. envejecido, porque la sensación de paso del tiempo es muy curiosa. No sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero claro, son 7 años. De aquella vez que nos encontramos y fuimos, qué sé yo, ahí al Luna Park, ¿te acordás de aquella noche al Luna Park y todo esto? Son 7 años, ¿no? 7 años. Yo te vi en España hace como 7 años, no, un poquito más. ¿Te acordás? Sí, sí, claro que me acuerdo, sí, no, pero con vos nos vimos hace mucho, flaco, más de 7 años. Fue más, ¿no? Sí, sí. se ¿Desde fue en ese el 2000. entonces no volvió a Argentina? ¿Desde 2013 no vino No, más? no, sí, solo ir cada año y medio, 2 años a ver a mi mamá, y hace un par de años falleció mi papá, entonces, sí, voy, para mantener un poco el nexo familiar, todavía está mi hermana, y en fin, generalmente voy a Rosario. ¿No? ¿Vas en Pérez? Sí, voy a Pérez, sí. Vas a Estoy ahí Pérez. en la casa de mi mamá, paso unos 10 o 15 días normalmente allí, y lo hago más o menos cada año y medio. Voy brevemente, porque tampoco me puedo tomar grandes periodos muy largos de vacaciones, ¿no? O sea, largos. ¿Cómo pegó el coronavirus en Berga? ¿Puntualmente ahora estás laburando casi normal o todavía está muy Y lejos? ahora volvemos a la normalidad. Acá en España pegó muy fuerte. En